Argentina desde hace muchos años tiene una escuela de medicina y digamos, un desarrollo, una visión de por dónde pasa la medicina que es muy interesante, y dentro de las posibilidades económicas que lamentablemente cada vez son menos porque el país hoy está como atrasando por muchos motivos, pero las escuelas de medicina y la visión, como dije, es muy amplia. O sea, si te digo que hay una diferencia enorme, no, comparando París con Buenos Aires o París con algunos lugares de Córdoba. Por supuesto, cuando más al interior te vas, la brecha esta se hace enorme. No solo por una cuestión de profesionales con formación, sino con la disponibilidad de recursos. Pero el concepto global de cómo vemos los argentinos la medicina no es tan lejana a la de centros de primera línea. Después hay puntos que son críticos, que es la disponibilidad de recursos para poner la tecnología al día, de disponer de insumos, digamos, sin limitaciones. Nosotros tenemos que pensar todos los días qué equipo tenemos que comprar, cuánto le podemos pedir a ese equipo sin sobrecargarlo de uso, si me tengo que cuidar mucho en que si puedo usar un stent más o un stent menos. Entonces todo lo que es costos no es lo que nos limita, pero si no fuera por eso te diría que no es tan enorme la brecha. Pasemos a la especialidad puntualmente. ¿Es el ACV hoy una de las consultas o el temor al ACV una de las consultas más frecuentes de los pacientes? Digamos que es frecuente. No sé si es la más frecuente junto con el temor al ACV, o que sería la sigla de ataque cerebrovascular. También está el miedo a las enfermedades degenerativas, como las demencias fundamentalmente, y te diría que en un poquito menor frecuencia el temor a los tumores. Pensaba qué señales el paciente tiene que prestar atención para decir, bueno, creo que es un momento para consultar sobre algo que me está pasando y desconozco, ¿no? Sí, a ver, sobre las enfermedades vasculares es un poco complejo porque la enfermedad vascular es lo que denominamos en general el enemigo silencioso, porque se va estableciendo la enfermedad vascular y prácticamente no te da síntomas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es poco lo que te puedo decir que podés vos prever para llegar como síntoma para llegar a tiempo en el desarrollo de la enfermedad vascular. Ahora, cuando la enfermedad vascular empieza a avisarte de que hay un problema, se puede manifestar con síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? La falta de fuerza en un brazo y en una pierna, la dificultad para hablar, alguna alteración en el campo visual, la cefalea de inicio súbito. Son síntomas que son muy específicos. Cuando digo cefalea, casi todo el mundo tiene una cefalea, entonces no hay que decir que toda cefalea es ACV, no, pero una cefalea distinta, que el paciente mismo se da cuenta que algo pasa, te tiene que llamar la atención. En este sentido, el síntoma más importante es el que no tenés. O sea que es como tenemos que ocuparnos de prevenir la enfermedad vascular. Y la enfermedad vascular, en general, la más frecuente, que es la isquémica, es prevenible. Como es prevenible el ataque al corazón, es prevenible el ataque cerebrovascular. Hay que controlar la presión arterial, si podés no fumar, no fumes, si podés hacer actividad física, tenés que hacerla, pero son medidas que son buenas para la enfermedad cerebrovascular, para la cardiovascular y para la vascular periférica en general. ¿Hay una edad en la que empezar a prestar atención o en la que habría que hacerse controles periódicos? Sí, controles periódicos mientras más pronto posible mejor, pero a ver, si sos sano, no sos hipertenso, no fumas, haces actividad física, no sé si vale la pena que te hagas un estudio vascular del cerebro a los 40. Sí, ahora si no cumplís con esas normas, bueno, puede que sí, no hay una regla de cuál es la edad.
Pensaba qué avances hay en cuanto a tecnología o en cuanto a medios disponibles o nuevas metodologías, por ejemplo, en el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Bueno, ese es un tema que me gusta. A ver, hoy la tecnología, o sea, no la ciencia avanza a su ritmo, pero la tecnología realmente nos va desbordando todos los días. Esto es algo que lo vemos en todo, en los teléfonos móviles, en los vehículos. O sea, vos te compras un teléfono móvil hoy y mañana ya es viejo. Entonces lo mismo ocurre con la tecnología. Hoy una imagen de resonancia magnética de un equipo actual no es la misma de un equipo equivalente hace 10 años atrás. Entonces la tecnología hoy facilita mucho los diagnósticos. Entonces los médicos nos apoyamos demasiado, te diría, en la tecnología, y por ahí se nos van pasando algunos aspectos que tienen que ver con la necesidad humana del paciente, ¿no? De que te escuchen, que te escuchen atentamente cuál es el problema, por dónde pasa tu situación. Obviamente que a nosotros nos exigen el diagnóstico técnico, pero muchas veces la demanda o la necesidad del paciente no pasa solamente por esa cuestión técnica, sino más por la contención humana de cuál es el problema que tiene. Claro, me pongo en el lugar de un paciente y por ahí uno debe tener temor a la irreversibilidad del daño, ¿no? Y ahí me parece que empieza a jugar esa relación con el médico de confianza, de empezar un camino juntos, y es ahí donde la tecnología está metiéndose para distanciarlos. Claro. Es complejo el tema, porque por ahí el miedo o la preocupación es tal cual, preocuparse de algo, por ahí vale la pena y por ahí no vale la pena, porque uno está preocupado por algo que a lo mejor no te ocurra nunca en la vida y estuviste, no sé, 20 años esperando que te pase algo malo y no te pasó, y después te pasa otra cosa que no lo estabas esperando, ¿sí? Creo que hay que ocuparse de los problemas. Esto es fácil de decirlo, pero es difícil en el día a día, porque el paciente sentado al frente tuyo está preocupado porque está convencido muchas veces de que algo malo le va a pasar. Y a veces, como te digo, se sobredimensiona de aquel lado, y de este lado uno se relaja y por ahí se subestima también, ¿no? Dice, no va a pasar nada, que esté tranquilo. Hay que buscar ese balance que se va encontrando entre la formación, el estudio, la experiencia de haber hecho de más o haber, digamos, tenido experiencias por excederse en estudios o por quedarse cortos. Entonces, bueno, esto es un balance que se va encontrando. ¿Cómo manejar desde la figura del profesional el vínculo, el afecto, si quieres también, que se genera no solo con el paciente, sino con toda una familia? Porque a lo mejor a ese paciente hay que empezar a cuidarlo de otra forma, o porque son periodos de tratamientos largos, de internaciones a lo mejor, y llegás a conocer a toda una familia. ¿Cómo manejas no involucrarte demasiado? Y bueno, eso por ahí es inevitable, sobre todo el paciente que lleva más tiempo con vos en el consultorio. Es inevitable, digamos, el vincularse no solo con el paciente, sino a través de él con la familia, además que es la base de la relación que tengas con ellos. Si no hay, el paciente te elige, no es que cayó porque no le quedó otro. Eso puede ocurrir en la emergencia, pero si no hay un vínculo, una relación, si no hablas el mismo idioma, te diría que no es viable ese vínculo. ¿Cómo llevamos adelante una vida saludable, digamos, para nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro? ¿Lo podemos entrenar? ¿El cerebro crece, se sigue educando hasta que morimos? ¿Cómo es un poco eso? Apasionante, me imagino. Sí, bueno, crecer no crece hasta después de los 2 años. Hasta los 2 años crece, se desarrolla anatómicamente, pero después de ahí en adelante no crece, pero sí se puede seguir desarrollando.
Esto es algo que ya lo conocemos hace mucho. Digamos, seguir ejercitando las capacidades del cerebro ayuda, obviamente. Cuando alguna función se va porque ocurre una lesión, existe un fenómeno que se llama neuroplasticidad, o sea, es la posibilidad que el cerebro dañado sea reemplazado en su función por otras áreas del cerebro que habitualmente no tienen esa. Entonces eso ayuda, ese fenómeno está siempre latente, entonces en la medida que uno lo ejercite, te ayuda a mantenerte activo, como un músculo, ¿sí? Pero paralelamente hay otras cosas que ayudan y mucho, que son las que hablamos recién. Tener hábitos saludables es lo que, no te digo que te asegure, pero te ayuda y mucho a evitar que el daño vascular, o sea, de la irrigación del cerebro, no ocurra, ¿no? ¿Qué desafíos profesionales tenés por delante? No, nosotros tenemos hoy, te diría, un desafío importante, que es lograr que las autoridades públicas, ¿no?, nos ayuden a desarrollar la ley y a promulgar, escribir y promulgar una ley de ACV, o sea, de ataque cerebrovascular, que no la tenemos. A ver, tenemos una ley para cuidar a los niños de la obesidad, tenemos la ley para la ayuda a la fertilidad asistida, y no tenemos una ley de ataque cerebrovascular. Eso hace que muchos pacientes, primero que no haya un sistema, muchos pacientes quedan desprotegidos, quedan librados a lo que pase ese día. Entonces hoy sin esa ley es como que estamos rengo para tratar el ACV de manera eficiente. Entonces, si me preguntas cuál es mi desafío hoy, es lograr esa ley para que la gente tenga acceso, para que todo el mundo tenga acceso a los tratamientos que hoy están disponibles. Ya no son un sueño o una utopía, están disponibles hoy.